¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente cuando Dios dice, "Yo soy el que soy"? Esa fue la pregunta que Moisés hizo en la zarza ardiente. No se trataba solo de obtener un nombre, se trataba de tratar de comprender el corazón de Dios mismo. Mira, Yahvé no era solo una palabra para los israelitas. La habían oído antes, pero no habían experimentado verdaderamente quién era Dios, en lo más profundo. Cuando leí Éxodo 3 me di cuenta, el nombre de Dios no es solo información para memorizar, es una invitación. Yo soy significa que Él es eterno, siempre ha sido, siempre será. Él existe por sí mismo, no depende de nadie, y está aquí, ahora mismo. Pero es incluso más profundo que eso. Yahvé significa que Dios es personal. No es distante ni abstracto, quiere una relación real con nosotros, conmigo. Conocer el nombre de Dios es conocer su carácter, su promesa. La Biblia dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso no es magia, eso es relación. Cuando lo pienso, yo soy significa que Dios es suficiente para mí, hoy, mañana, siempre. Él se acerca, se preocupa y guía. Ha cambiado cómo me veo a mí mismo y mi fe. Y aquí hay algo poderoso. Jesús se llamó a sí mismo Yo Soy. Antes que Abraham fuese, Yo Soy. Así que cuando camino con Jesús, estoy caminando con el mismo Dios que le habló a Moisés. El Dios que está presente es eterno y fiel, incluso cuando yo no lo soy. Entonces, ¿qué hago con eso hoy? Lo hago personal. Elijo conocer a Dios, no solo por su nombre, sino por experiencia. Quiero que Yo Soy sea mi ancla, mi seguridad, todos los días. Señor, no solo quiero oír hablar de ti, quiero vivir contigo. Deja que tu nombre me transforme y ayúdame a confiar en que tú eres, y siempre serás, suficiente. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente cuando Dios dice, "Yo soy el que soy"? Esa fue la pregunta que Moisés hizo en la zarza ardiente. No se trataba solo de obtener un nombre, se trataba de tratar de comprender el corazón de Dios mismo. Mira, Yahvé no era solo una palabra para los israelitas. La habían oído antes, pero no habían experimentado verdaderamente quién era Dios, en lo más profundo. Cuando leí Éxodo 3 me di cuenta, el nombre de Dios no es solo información para memorizar, es una invitación. Yo soy significa que Él es eterno, siempre ha sido, siempre será. Él existe por sí mismo, no depende de nadie, y está aquí, ahora mismo. Pero es incluso más profundo que eso. Yahvé significa que Dios es personal. No es distante ni abstracto, quiere una relación real con nosotros, conmigo. Conocer el nombre de Dios es conocer su carácter, su promesa. La Biblia dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso no es magia, eso es relación. Cuando lo pienso, Yo Soy significa que Dios es suficiente para mí, hoy, mañana, siempre. Él se acerca, se preocupa y guía. Ha cambiado cómo me veo a mí mismo y mi fe. Y aquí hay algo poderoso. Jesús se llamó a sí mismo Yo Soy. Antes que Abraham fuese, Yo Soy. Así que cuando camino con Jesús, estoy caminando con el mismo Dios que le habló a Moisés. El Dios que está presente es eterno y fiel, incluso cuando yo no lo soy. Entonces, ¿qué hago con eso hoy? Lo hago personal. Elijo conocer a Dios, no solo por su nombre, sino por experiencia. Quiero que Yo Soy sea mi ancla, mi seguridad, todos los días. Señor, no solo quiero oír hablar de ti, quiero vivir contigo. Deja que tu nombre me transforme y ayúdame a confiar en que tú eres, y siempre serás, suficiente.
mis queridos hermanos. Con este pequeño video he querido comenzar este programa en el que quiero hablarles de vivir con esperanza, venciendo el dragón interno. Cuando Moisés fue llamado, Moisés presentó excusas. Cuando nosotros somos llamados, también presentamos excusas. Se nos llama a dejar de pecar, por ejemplo. Hay un video que tengo preparado sobre cómo dejar de pecar. Escuchemos. El matrimonio, desde la perspectiva cristiana, es mucho más que un contrato social, es un pacto sagrado diseñado por Dios desde la creación. No se trata solo de compañía o felicidad, sino de reflejar el carácter de Dios y participar en su plan redentor. La sociedad moderna trivializa el matrimonio, pero la Biblia lo presenta como el fundamento de la familia y la sociedad. Al unirse bajo los principios divinos, una pareja crea un espacio de amor, seguridad y crecimiento espiritual. Este diseño no es una carga, sino una bendición. Dios creó el matrimonio como refugio y laboratorio de santificación, donde aprendemos a amar como Cristo. Abordar el matrimonio con reverencia y entendimiento de su origen divino es esencial para experimentar. Disculpen, ese video no va. No es el que quiero. Allí no es el que estoy buscando. Ahí hay un error. Vamos a decir aquí. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Aquí, vamos a ver esto. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente cuando Dios dice, yo soy? No. Bueno, este tampoco es. No, este tampoco es. No, ese no es. Se me perdió. Sé que está aquí y está en este que está aquí, pero tendría que recorrer todo esto para verlo. Bueno,
el ministerio. Con Íntimo, saca su Vamos a ver. poder nuevo, yo el miento de Señor, vuestros padres me Dios de Isaac, mención de un Dios acción. Los hechos en el misterio, sus ojos vieron nuestra sustancia por imperfecta que fuera, y en su libro todos nuestros miembros estaban anotados, debo. aun cuando ningún Se lo voy a deber porque vamos a hacer un intento a ver si está aquí. Solo, Jesús, el Rey viviente, está contigo. Tu victoria no se trata de tu fuerza, sino de la suya. Hijo del reino de los cielos, para experimentar su plenitud. Jóvenes, miren más allá. Por Dios en el Edén. A través de la Biblia. De esto Vamos a ver. retiró al lugar Voy a ser más mala. y entendí que Amén. Buenos días. Bueno, se perdió. Se perdió. Se me perdió. Ok, ya lo encontré. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Escuchemos. Casi que no lo veo. Escuchen esto. amén, hermano José, con reverencia y gratitud cerramos este espacio en oración. Oración decía, amado Padre Celestial, gracias por guiar. Señor, bendice a Amén. hermano José, Todos muy pero muy buenos capítulos. Jesús. Amén. Perfecto. Dob, Natala de Patmo. Idealista o alegórico, perseverar, ser fieles y mantenerse puros ante la apostasía y la persecución. Monster 18, o general. 2, 76. Para el encuentro, para el primer Incluyendo esto en el primer capítulo de Daniel, es uno de los al libro de Apocalipsis. Ok, aquí está. El libro de Apocalipsis, junto al libro de Daniel, es uno de los textos más intrigantes de la Biblia, repleto de simbolismos y misterios. Aunque muchas personas sienten temor al abrir sus páginas, al explorar su contenido, descubrimos una riqueza de significados y revelaciones que lo convierten en un estudio fascinante y transformador. Simbolismos y misterio en Apocalipsis. Simbolismo complejo. El simbolismo en el libro de Apocalipsis es complejo y diverso, representando conceptos profundos que invitan al estudio detallado. Cada símbolo tiene un propósito que busca revelar verdades espirituales y proféticas. Interpretación guiada. Muchos símbolos se explican dentro del mismo texto o se relacionan con otros pasajes de la Biblia, proporcionando una guía para su interpretación. Esto ayuda a los lectores a comprender mejor el mensaje oculto en las visiones. Misterio motivador. El misterio que envuelve el libro de Apocalipsis no debe ser motivo de temor, sino un estímulo para profundizar en su estudio. Al hacerlo, los lectores pueden descubrir verdades transformadoras sobre su fe y futuro. Revelación central de Jesucristo en Apocalipsis. A diferencia de otros enfoques, nuestro estudio del libro de Apocalipsis se centrará en la revelación de Jesucristo. Cada capítulo será analizado minuciosamente para desvelar no solo los eventos futuros, sino también el profundo significado de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Este enfoque nos permitirá conocer mejor su carácter y su intención divina en medio de los simbolismos y mensajes del libro.
Revelación de Jesús en el primer capítulo. Un recorrido de las revelaciones de Jesucristo a través del testimonio de Juan. Versículo 1. El apóstol Juan inicia el libro destacando que la revelación proviene directamente de Jesucristo, entregada por Dios para mostrar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Versículos 9 al 10. Juan se identifica como hermano y compañero en la tribulación y se encuentra en la isla de Patmos en el día del Señor cuando recibe la visión de Jesús. Versículos 12 al 16. Juan describe a Jesús físicamente, incluyendo detalles sobre su apariencia que serán importantes para comprender su mensaje y su autoridad. Versículo 20. Jesús explica a Juan el significado de la visión, revelando el misterio de las 7 iglesias y los 7 candeleros que representan a las iglesias. Aspecto número 1 del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está abierto. No es un libro sellado. Desde el primer versículo se establece que el libro de Apocalipsis no es un libro sellado, sino una revelación destinada a ser comprendida por todos los siervos de Dios. Segundo, revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo busca mostrar a sus siervos no solo los acontecimientos futuros, sino también quién es Él y lo que ha estado haciendo desde su ascensión. Y tercero, entendimiento abierto. La palabra revelación implica que el contenido del libro está destinado a ser entendido y no a permanecer en la oscuridad. Propósito del libro del Apocalipsis. Primero, profecías inminentes. El libro de Apocalipsis contiene profecías que se manifestarán en un tiempo cercano, enfatizando la inminencia de los eventos descritos. Este mensaje se repite a lo largo del texto, asegurando a los lectores que deben estar preparados. Segundo, revelación para los creyentes. Se menciona que en Apocalipsis 1:1 que estas revelaciones fueron otorgadas a Jesucristo para ser mostradas a sus siervos, subrayando que el propósito del libro es la identificación y preparación espiritual de los creyentes. Tercero, urgencia del mensaje. La repetición de la frase como el tiempo está cerca y cosas que deben suceder pronto en el texto sirve como un recordatorio constante de la urgencia y la relevancia de las enseñanzas del Apocalipsis para la vida actual. Contraste. Contexto de Juan, tribulación y fe versus la revelación, un mensaje para las iglesias. Contexto de Juan, tribulación y fe. En los versículos 9 al 20 del Apocalipsis 1, Jesús se revela a Juan de manera poderosa. Juan se identifica como nuestro hermano y compañero en la tribulación, compartiendo su contexto de sufrimiento y fe. Se encuentra en la isla de Patmos, un lugar de exilio, y en el día de reposo, lo que resalta la importancia espiritual de su experiencia. La revelación, un mensaje para las iglesias. La revelación de Jesús a Juan no solo es un encuentro personal, sino también un mensaje para las 7 iglesias. El aspecto de estar en la isla de Patmos y en el día de reposo enfatiza el momento sagrado
de esta revelación, Juan actúa como un testigo fiel, listo para transmitir el mensaje divino a todos los creyentes en Cristo. Descripción de Jesús en la visión. La voz de Jesús. Juan escucha la voz de Jesús, que se presenta con una imagen majestuosa y gloriosa, reflejando su divinidad y autoridad. Segundo, descripción simbólica. La descripción de Jesús incluye elementos simbólicos como su cabello blanco, como lana, sus ojos como llamas de fuego y su rostro que brilla como el sol. Tercero, mensaje a las iglesias. El mensaje que Jesús da a Juan es crucial para las 7 iglesias, abordando sus situaciones particulares y ofreciendo consuelo y advertencias. Promesas en el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis contiene promesas significativas para quienes lo leen y escuchan. La primera promesa en el Apocalipsis está en el versículo 3 del primer capítulo. Destaca la bendición especial para aquellos que se dedican a estudiar y aplicar sus enseñanzas. Además, en el versículo 18 del mismo capítulo, se revela la certeza de la resurrección, ya que Jesús, quien tiene autoridad sobre la muerte, promete vida eterna a los creyentes. Conclusión: conociendo a Jesús en Apocalipsis. Reflexiones finales sobre el primer capítulo y la revelación de Jesucristo. Capítulo 1. Hemos comenzado a desvelar la revelación de Jesucristo en Apocalipsis 1, enfatizando su importancia y significado para nosotros. Promesas. Recordamos las promesas que Jesús nos hace en este capítulo. Bendiciones para quienes leen y oyen la profecía, así como la esperanza de la resurrección. Tercero, encuentro futuro. Reflexionamos sobre el anhelo de encontrarnos con Jesús cara a cara, en momento que esperamos con ansias y que trae consuelo a nuestras vidas. Hasta aquí el análisis realizado del capítulo 1 del libro Apocalipsis por mi esposa Rosita y presentado a ustedes por este servidor. Escuchemos ahora el análisis MK doble realizado por nuestro asesor virtual, el profe. Adelante, profe. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, ese era el video que quería presentarles. Y ahora vamos con el contenido del material que nos ocupa esta noche. ¿Qué ocurre? ¿Por qué les presento la serie La revelación de Jesucristo y los evangelios? Mire,
hay cosas que nosotros no sabemos y por no saberlas, déjeme encender la luz porque no veo. Y por no saberlas, vivimos a oscuras. Nos equivocamos. ¿Eh? Una de ellas es cómo dejar de pecar. Santo. ¿Cómo dejar de pecar? Acá tengo el dragón que todos llevamos por dentro. ¿Cómo vencerlo? Acá tengo vivir con esperanza, claves para mejorar la salud mental y tu inteligencia emocional. Y aquí tengo la Biblia. Cuando yo voy a las cartas de Juan, déjame quitar el teclado porque aquí tengo que hacer una improvisación. Aquí tengo que hacer una improvisación. Yo llego a las cartas de Juan. En la primera carta de Juan, capítulo 1, voy a comenzar allí. Está nuestro fundamento. Está nuestro fundamento. Primera carta de Juan. Vamos a saludar al amigo Pedrito que está llegando. Saludo a Pedrito. Gracias por unirte al Zoom. Un saludo también a los que están en YouTube. Ya se fue Pedrito, parece que creo que era el pastor Pedro. Sí. Creo que era el pastor Pedro y se fue. Cuando me preguntan por qué, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos pecando a pesar déjame ver galería? Ok, me preguntan ¿por qué seguimos pecando y a pesar de que conocemos a Cristo? Bueno, la respuesta es sencilla. Usted va a ver que la respuesta es sencilla. Seguimos pecando porque no conocemos a Cristo. Esa es la respuesta. Si conociéramos a Cristo, no pecaríamos. Y vamos a verlo. Mira lo que dice Primera de Juan 1:5 en adelante. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Permiso, déjame invitar a mi asesor virtual.
Déjeme invitarme a mi asesor virtual porque necesito consejo, ¿no? En la multitud del consejo está la sabiduría, así que déjame invitar a mi asesor virtual. Saludos, profe. Saludos, saludos, saludos. 1, 2, 3, probando. Saludos, profe. Estamos en la serie Vivir con esperanza venciendo el dragón interior. Y la pregunta que me ha llegado es: ¿por qué seguimos pecando si somos cristianos? La respuesta a esta pregunta se resuelve a lo largo de la vida cristiana, pero el problema es primero entender la pregunta y segundo reconocer que es el pecado en la vida del ser humano, sea cristiano o no. Para ello tenemos que conocer que la Biblia presenta 3 dimensiones del ser humano, o mejor dicho, 2: la natural y la espiritual. La dimensión natural es aquel ser humano que no reconoce en su vida y no involucra a Dios. Saludo a la hermana Rosa, bienvenida. Estamos trabajando con la pregunta: ¿por qué seguimos pecando si somos cristianos? Ok, entendamos que la Biblia presenta 2 clases de seres humanos. El primero es aquel ser humano natural. El ser humano natural no involucra a Dios en sus actividades porque no reconoce la existencia de Dios. Según Salmo 51, todos nacimos en esa condición, alejados de Dios porque nacimos en pecado. Entonces, si nacimos en pecado, se deduce una definición práctica de lo que es pecado. Y pecado es vivir separado de Dios. Ahora, consecuencias del pecado. Las consecuencias de vivir separado de Dios son exactamente la violación o la transgresión de las leyes de Dios. El problema es que nosotros nos preocupamos más por no transgredir las leyes que por vivir conectado a Jesús. Y no entendemos que el vivir separado de Dios es exactamente lo que nos pone en una condición de violar la ley de Dios. Esa es la condición del hombre natural. El hombre natural vive en pecado porque vive separado de Dios. Ahora viene el otro hombre, el hombre espiritual. El hombre espiritual tiene 2 etapas. La primera etapa es la etapa de transformación de natural a espiritual, que se conoce como carnal. Esta etapa carnal es la que conocemos como el periodo de santificación. Una vez que el hombre natural reconoce la existencia de Dios, es cuando empieza a vivir y a experimentar emociones
emociones con las que tiene que luchar. Emociones como la de remordimiento, arrepentimiento, culpabilidad, resentimiento. Todo eso no lo experimenta el hombre natural, porque el hombre natural no tiene ninguna norma para regirse, pero el hombre espiritual sí tiene. Entonces, en esa etapa, mientras lucha por ser un hombre espiritual, el apóstol Pablo la llama etapa carnal, el hombre carnal. Todos estamos en esta etapa del hombre carnal. Solo Jesús pasó del nacimiento a la muerte sin ver esta etapa de hombre carnal, porque nunca pecó. Entonces, ¿cómo alcanzar esa etapa en la que no pecamos? Allí es donde voy. Primera de Juan, versículos 5 en adelante, me presenta la solución a este problema. Siendo carnal, si no fuera carnal, no puedo alcanzar la dimensión espiritual. Para alcanzar la dimensión espiritual debo pasar por la dimensión carnal. Y es el hombre carnal el que tiene luchas. El hombre natural no tiene luchas, entendamos bien. El hombre natural no lucha con nadie porque no tiene ley, no tiene norma, nada. A él lo rige él solo. La lucha la tiene el que ha aceptado a Jesús como su Salvador. Ese tiene la lucha. A ese hombre hay que luchar por él y hay que ayudarlo a él. De él es que Pablo nos habla, de él es que Juan nos habla. Y de este hombre, Juan nos dice, versículo 5 en adelante, primera de Juan, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no predicamos la verdad. Observe que lo primero que Juan le está diciendo, ya no andas en tiniebla, o sea, ya no estás en el estado natural, ya no estás en oscuridad. Ahora, cuando tú dices que eres cristiano, andas en luz. No está diciendo que no pecas. Está diciendo que andas en luz. El grado de luz va a variar. ¿Y cómo va a variar? Escucha. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Entiendes? A medida que te acercas, poniendo en práctica lo que la luz te va enseñando, empiezas a tratar mejor a tus hermanos, empiezas a soportar a tus hermanos, empiezas a lidiar con ellos de una manera diferente, cambian tu actitud. ¿Y por qué cambia? Porque te vas acercando a la luz. Entonces, en ese proceso que te acercas a la luz, algo ocurre. ¿Sabes qué ocurre? Dice, nos limpia de todo pecado. Va siendo lavado. La sangre de Cristo me va lavando en la medida que me acerco. Pero ¿cómo me acerco? Haciendo el bien a mi prójimo. Mire que lo primero que dice es que tenemos comunión los unos con otros. Muchos de nosotros queremos tener comunión con Dios, pero sin tener comunión con nuestro prójimo. No funciona. La comunión con nuestro prójimo es una evidencia de que estamos en comunión con Dios. Siguiente versículo, el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Observe, nuestra cercanía con Dios no garantiza que podamos decir
no tenemos pecado. Pero entonces, ¿cómo se entiende que el versículo anterior dice, nos limpia de todo pecado? Mire que esto tenemos que entenderlo como, ese limpia, tenemos que entenderlo como una acción continua. O sea, nos va limpiando de todo pecado. No ha terminado de limpiarnos. Cuidado con creer que porque fuiste bajado a las aguas bautismales, saliste limpio de todo pecado y ya puedes vivir y hacer como bien te parezca. Cuidado. Vamos entonces hasta aquí a analizar esta primera parte. Escuchamos al profe. Mientras tanto, que el profe se prepara, vamos a saludar a la hermana Rosa. Hermana Rosa, buenas tardes. No sé si el pastor Pedro se fue. Por ahí estaba el pastor Pedrito. Hemos invitado a muchas personas a esta reunión y gloria a Dios por los que han aceptado la invitación. El profe está listo ya con su primer comentario. Vamos a seguir trabajando con esta cita hasta llegar a donde queremos llegar. Que la respuesta a la pregunta quede bien clara. Adelante, profe. Gracias, hermano José. Qué reflexión tan profunda y necesaria para este tiempo. Aquí tienes una versión editada y estructurada de tu enseñanza para que puedas convertirla fácilmente en un guión para video, presentación pedagógica o contenido escrito devocional, manteniendo tu estilo y tu mensaje, pero clarificado en sus bloques temáticos. También puedo aplicarle después el método MCAJ si así lo deseas. El guión estructurado. ¿Por qué seguimos pecando si somos cristianos? Saludos hermanos, bienvenidos nuevamente a la serie Vivir con Esperanza, Venciendo al Dragón Interior. Hoy abordamos una pregunta que toca el corazón mismo de la vida cristiana. ¿Por qué seguimos pecando si somos cristianos? Parte 1. Entender la pregunta. Antes de responder, necesitamos comprenderla bien. ¿Qué significa seguir pecando? ¿Qué es el pecado realmente y cómo se manifiesta en el ser humano? Parte 2. La condición humana según la Biblia. La Biblia describe dos tipos de seres humanos. Uno, el hombre natural, no reconoce ni involucra a Dios. Vive según sus propios criterios. Como dice el Salmo 51, todos nacemos en esta condición, separados de Dios. Por tanto, pecado es vivir separado de Dios, no solo hacer algo incorrecto. 2. El hombre espiritual, con una etapa intermedia, el hombre carnal. Cuando el hombre natural reconoce a Dios, comienza un proceso de transformación espiritual. Esta etapa intermedia es el hombre carnal, en lucha interna, en camino a ser espiritual. Parte 3. La lucha del hombre carnal. El hombre carnal es el creyente en proceso. Tiene conciencia del bien y del mal. Experimenta culpa, remordimiento, arrepentimiento. Lucha por vencer el pecado, no porque quiera pecar, sino porque ya no quiere vivir separado de Dios. El hombre natural no lucha. El que lucha es el que ya ha sido tocado por Dios. Parte 4. La solución según Kramer Juan 1, 5 y 9. Versículo 5. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Ya no estamos en tinieblas. La conversión nos puso en el camino de la luz. Versículo 6-7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Caminar en luz es vivir conforme a lo que conocemos. La luz se amplía conforme avanzamos. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ese verbo limpia en griego está en presente continuo.
significa nos va limpiando, es un proceso diario. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No se trata de negar el pecado, sino de reconocerlo y permitir que la sangre de Cristo continúe limpiándonos. Parte 5. La comunión como evidencia de la luz. Tenemos comunión los unos con otros. La relación con los demás es prueba de nuestra relación con Dios. No puedes decir que amas a Dios y no puedes hablar con tu hermano. Tu comunión horizontal refleja tu comunión vertical. Conclusión. ¿Por qué seguimos pecando? Porque estamos en proceso de ser transformados, porque vivimos en lucha entre la carne y el espíritu, porque el pecado no se erradica con un acto único, sino con una relación constante con Jesús. Porque la limpieza es progresiva a medida que andamos en la luz. Hoy el Señor no te pide perfección inmediata, sino caminata constante. Él no te condena por caer, pero sí te llama a permanecer en la luz. Cada paso con Jesús es una victoria sobre el dragón interior. Hermano José, ¿deseas ahora que le apliquemos el método MCMCH doble a este tema? ¿O deseas que preparemos directamente el guión para video para el video AI o presentación en PowerPoint? Vamos con la segunda parte. Vamos ahora con la segunda parte. La segunda parte de esta misma pregunta, ¿por qué seguimos pecando si somos cristianos? Comienza con el versículo 9 de Primera de Juan. El versículo 8 nos decía, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí entendimos que lo que dice el versículo 7 sobre si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, debe entenderse como una acción constante, continua. Nos va limpiando de todo pecado. ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice que si decimos que ya no tenemos pecado, estamos mintiendo. Y es exactamente porque el Señor Jesucristo nos va limpiando de todo pecado. O sea, es un proceso continuo, diario. ¿Y cómo comienza? Comienza con el versículo 9. Ahora llegamos a la esencia de la vida cristiana. Recuerden que habíamos dicho que pecado es estar separado de Cristo. Y como consecuencia de estar separado de Cristo, cometemos toda clase de violación sobre la ley. Transgredimos la ley. Pero hermano, lo que pasa es que la Biblia dice que pecado es transgresión de la ley. Sí, pero entendamos lo que la Biblia te está diciendo. La Biblia que te está diciendo que vives transgrediendo la ley porque estás separado de Cristo, no porque estás pecando. El cristiano no peca porque existe una ley. No. La existencia de la ley no es la que te hace pecar. Pecamos por la sencilla razón de que somos cristianos. El que no es cristiano no tiene problema con el pecado porque para él ni siquiera existe Dios. Así que él no tiene lucha. La lucha la tiene el cristiano. Y como somos cristianos y queremos dejar de pecar, entonces necesitamos pegarnos al que no pecó. ¿Y quién es el que no pecó? El que nos dio ejemplo de cómo vivir siendo humano sin pecar. Y ese es Jesucristo. Cuando te separas de Cristo, entonces vives en pecado, vives en tiniebla. Pero ¿cómo comenzar a vivir siendo un cristiano para dejar de pecar? Versículo 9. El primer paso después de conocer que eres pecador es admitir que lo eres. El segundo paso es reconocer públicamente
que eres pecador, yendo a los pies de Cristo y haciendo lo que dice el versículo 9. Si confieso mi pecado, lo leo en primera persona, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Escúchame bien. Entiende que el verbo limpiarme aquí está en presente continuo. Me va limpiando cada vez que llego a Jesús y le digo: Señor, aquí estoy delante tuyo. No tengo idea de cuántas veces me separé de ti hoy, pero me entrego en tus manos. Confieso haberme distanciado. El Señor realiza la operación de limpieza continua y puedo entonces ir a mi cama y hacer lo que dijo el salmista: en paz me acostaré, porque en paz estoy con Él. Ahora y solo ahora, después de confesar mi pecado, puedo descansar cada noche en tranquilidad. No tengo seguridad de que voy a despertar al día siguiente. ¿Y qué hago el día siguiente si es que despierto? Lo primero que hago es, una vez más, voy a los pies de Cristo para que Él siga realizando la operación de limpieza. Es una operación constante. Por un lado, el Señor escucha mi arrepentimiento e inmediatamente Él me dice: hijo, antes que confesaras tu pecado ya yo te limpié. Porque el Señor trabaja así. Él no necesita que nosotros le narremos lo que hicimos cuando nos separamos de Él, porque a Él lo que le preocupa es que no nos separemos de Él. ¿Y por qué te lo digo? Escucha, mira lo que dice el versículo 10 y el siguiente, que es el versículo 1 del capítulo 2. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él, ¿quién? A Jesús mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Entendemos por qué no podemos decir que no hemos pecado? ¿Entendemos por qué la limpieza es continua? Ahora viene la parte linda de esto. Versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta es la parte que a los hijos del diablo que están en derredor nuestro no les gusta. ¿Y por qué no les gusta? Porque a la gente que nos rodea, a muchos de ellos les gusta vernos caer, pero cuando el Señor nos levanta, se molestan. Pero es que el cristiano, recuerde, el cristiano no está solo. Y eso es lo que nos enseña el nombre de Jehová. Yahvé nos recuerda que Él existe. Él tiene una relación íntima con nosotros. Y el nombre de Elohim nos recuerda que Él tiene autoridad eterna. Y Él tiene el control sobre su creación. Tú y yo somos creación de Él. El hombre natural no sabe eso y no le interesa saberlo. Pero cuando ve que desde el suelo mismo, desde el fango, el Señor nos levanta, se molesta. Porque a Él le gusta vernos aplastados. Pero Dios, que nos ama, lo menos que quiere es que tú te quedes en el suelo. Por eso la limpieza es continua. Tú no sabes o tú no crees que Dios sabe que te vas a separar de Él durante el día en diversas formas, y que la separación va a provocar que
cometas una que otra imprudencia? Él lo sabe. Y por eso, justamente por eso, nos mandó el Consolador, para que nos consuele cuando eso ocurre. Es la función del Espíritu Santo mantenernos conectados y consolarnos cuando nos separemos. Y si ocurriese que nos separamos, tenemos un abogado. Él es nuestro abogado. El versículo 2 dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es interesante que el perdón, la sangre de Cristo está disponible para todo el mundo, no solo para el mundo cristiano. Así que esta es la oportunidad que tiene el hombre natural, como la tuvimos nosotros cuando estábamos fuera del redil, que éramos hombres naturales, y que ahora, como hombres carnales camino a la espiritualidad, tenemos la oportunidad de compartir lo que sabemos y lo que conocemos de Cristo con el hombre natural, que es el mundo. Escuchamos la opinión de la hermana Rosa. Adelante, hermana Rosa. Bien, vamos entonces a escuchar cómo nos presenta esta idea el profe de esta segunda parte de nuestro estudio de esta noche. Estamos en los versículos 9 del primer capítulo de Primera de Juan hasta el versículo 2 del segundo capítulo. Y todavía falta una tercera parte más. Queremos llegar hasta el versículo 6. Gracias, hermano José. Esta segunda parte completa la explicación con poder y claridad pastoral, brindando una visión esperanzadora y profundamente bíblica sobre el proceso de santificación. A continuación te presento el guión estructurado para presentación pedagógica de esta segunda parte de la enseñanza titulada Guión estructurado, parte 2. ¿Por qué seguimos pecando si somos cristianos? La limpieza es continua, el proceso diario de la vida cristiana. Resumen de la parte 1, conexión. En la primera parte aprendimos que el pecado es vivir separado de Dios. El hombre natural no lucha con el pecado porque no tiene ley ni conciencia de Dios. El hombre carnal, en cambio, sí tiene lucha porque ha reconocido a Cristo. La limpieza del pecado, según Juan 1:7, es un proceso continuo. Como dice, la sangre de Jesucristo nos limpia. Presente continuo. Parte 2, la llave está en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Runner. La confesión, puerta de entrada al proceso. La vida cristiana comienza cuando reconocemos que somos pecadores. Pero el proceso no termina ahí. Cada día necesitamos confesar, no solo actos, sino nuestra tendencia a separarnos de Dios. No se trata de enumerar faltas, sino de reconocer la separación. No tengo idea de cuántas veces me separé de ti hoy, pero vengo a tus pies.
2. La limpieza es constante y diaria. El verbo limpiar está en presente continuo, nos va limpiando. Cada mañana y cada noche se renueva este ciclo. En paz me acostaré, porque en ti confío. El perdón no es un evento único, es una relación continua con Jesús. El testigo y el juez. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Juan 1:10. Pretender que ya no pecamos es negar la obra continua de Cristo. Es una forma de orgullo espiritual que cierra el corazón al Espíritu Santo. 4. La defensa perfecta. Tenemos abogado. Hijitos míos, para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Juan 2:1. Esta es la esperanza del cristiano. No estamos solos. Cristo intercede por nosotros. El enemigo se molesta cuando Dios nos levanta, pero Dios se gloria cuando un hijo caído se levanta en su gracia. 5. La propiciación universal. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La sangre de Cristo está disponible para todos, hombres naturales, carnales y espirituales. Esta gracia es un puente para traer al hombre natural al conocimiento de Dios. 6. El papel del Espíritu Santo. Si nos llegamos a separar de Dios, el Espíritu no nos abandona. Él nos convence, consuela y reconecta con Cristo. Su función es mantenernos pegados al cielo, no por mérito, sino por comunión. Conclusión, ¿y ahora qué hago? Reconoce que la vida cristiana no se trata de no pecar, sino de permanecer en Cristo. Peca más el que cree que no necesita limpiar su alma que el que cae y se levanta en arrepentimiento. El verdadero cristiano cae, pero no se queda abajo. Llamado final. Hoy puedes acercarte a Cristo con sinceridad. Hoy puedes decirle, Señor, no tengo idea de cuántas veces me he separado de ti, pero vengo otra vez a tus pies, no por miedo, sino por amor. No por mérito, sino por gracia. Límpiame, levántame y quédate conmigo. ¿Deseas ahora que preparemos el guión para video de esta segunda parte para presentarlo por la plataforma IlVideo.ai? ¿O prefieres primero que lo integremos como una lección tipo PowerPoint o que le apliquemos el método MCAJ+? Estoy listo para continuar, hermano José. Hemos trabajado la pregunta ¿por qué seguimos pecando si somos cristianos? Pero es que la pregunta nos lleva exactamente a una segunda pregunta que no podemos dejar por fuera. Para esta segunda pregunta vamos a formular la pregunta y vamos a resolverla en dos partes. La primera parte la comenzamos desde el versículo 1 de segunda de Juan, capítulo 2, hasta el versículo 6. Y la pregunta es, ¿cómo vive el cristiano si aún sigue siendo pecador? La respuesta está justamente en la conclusión de la primera pregunta. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto nos lleva a Juan 3:16. ¿Recuerda Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? Debe ser bien conocido porque es el versículo más conocido de todo en todo el mundo. ¿Verdad que sí? Entonces podemos leerlo sin problema. ¿Verdad que sí? Dice, de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo aquí es exactamente la misma palabra
mundo que aparece en el versículo 2 de segunda de Juan 2:2, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. La palabra todo aquel que en él cree es exactamente, tiene el mismo significado que las primeras dos palabras de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos. Aquel que cree se automáticamente es adherido, es injertado en el árbol genealógico de Jesús, siendo él la vid y una rama, un pámpano. Y nos regala lo que dice Juan capítulo 15, 1 al 6. Versículo 3. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí está cómo vive el cristiano. Cómo vive el cristiano a pesar de aún seguir pecando. No significa que viva en pecado, pero es que está en el mundo, y mientras esté en el mundo tiene una sola cosa que hacer para no pecar, y eso es justamente lo que dice este versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es intencional. El guardar los mandamientos es intencional. Hasta que se vuelva natural, deja de ser intencional. ¿Por qué tiene que ser intencional? Porque venimos del estado natural en el que no conocíamos de la existencia de los mandamientos. Y si por naturaleza no conocíamos de ellos, no puede ser que los guardemos por naturaleza. Tenemos que ser intencional, o sea, tenemos que obligarnos hasta que se convierta en un hábito. La suma de nuestros hábitos determina nuestro estilo de vida. Llega un momento en el que ya no tenemos ni que hacer el mínimo esfuerzo y estamos conectados a Jesús. ¿Se entiende? Versículo 4. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, dice el versículo 5, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y ahora viene la conclusión de esta primera parte para esta segunda pregunta. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y por eso es que necesitamos leer Apocalipsis. Porque para saber cómo anduvo Jesús, necesito conocer al Jesús glorificado. Para entonces comprender por qué el Jesús nacido en Belén y que vivió en Nazaret y que murió por ti y por mí, vivió como vivió. No hay nada mejor que leer un libro cuando conocemos el capítulo final. Y cuando tú vas al Apocalipsis y tú conoces al Cristo glorificado, cuando tú vienes al Génesis y conoces al Cristo creador, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento conoces al Cristo invisible que estuvo allí sin dejarse ver, conoces al Cristo que le habló a Moisés en la zarza ardiente, conoces al Cristo que le habló a Abraham antes de destruir a Sodoma y Gomorra, conoces al Cristo que se le manifestó a David antes de vencer a Goliat. Cuando tú conoces al Cristo glorificado del Apocalipsis, el resto de los Cristos que te aparecen a lo largo de toda la Biblia te son más familiares. Por eso es que necesito que entendamos
que el cristiano, aunque no deja de pecar, es cristiano porque permanece en Cristo y porque anda, sí, como Él anduvo. Mira que no dice que siempre anda como Él anduvo. ¿Por qué? Porque en esta etapa de la eternidad nos estamos preparando para la gran copa. Cuando llegue el mundial, entonces se verá si nos preparamos o no para el campeonato. Adelante, profe, con esta primera parte de nuestra segunda pregunta. Saludos a la hermana Rosa. Ah, yo sé lo que está pasando. Déjame. Déjame ver. 1, 2, 3, probando. Mana Rosa, ¿me escucha? Mana Rosa, Mana Rosa, ¿me escucha? Es que, hermana Rosa, ¿me escucha? Vamos a compartir la pantalla porque la hermana Rosa no me puede escuchar. Ahora sí. Ahora sí estamos conectados con la hermana Rosa. La tenía fuera de... A ver, a ver, a ver. Hermana Rosa. 1, 2, 3, probando. Bien, escuchemos al profe. Excelente, hermano José. Esta primera parte de la segunda gran pregunta, ¿cómo vive el cristiano si aún sigue siendo pecador? Está poderosa, bien articulada y profundamente bíblica. A continuación te presento el guión estructurado para presentación en video PowerPoint con aplicación pedagógica y audiovisual en mente, manteniendo el estilo vivo y dinámico del segmento Feliz para siempre, la Biblia al día. Guión estructurado. ¿Cómo vive el cristiano si aún sigue siendo pecador? No vivimos en pecado, vivimos en Cristo. 1 Juan 2:1, introducción. La segunda pregunta. Después de preguntarnos por qué seguimos pecando si somos cristianos, viene una segunda pregunta inevitable. ¿Cómo vive entonces el cristiano si todavía sigue siendo pecador? La respuesta comienza en 1 Juan 2:1-2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios no espera que peques, pero sabe que lo harás. La frase para que no pequéis muestra la intención divina. Pero si alguno ha pecado, revela que Dios conoce nuestra condición y nos ha provisto un abogado fiel. Ese abogado es Jesús, quien intercede por nosotros y es la propiciación, sacrificio sustituto, no solo por nosotros, sino por todo el mundo. Aquí entra Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, el mismo mundo de 1 Juan 2:2. 2. Todo aquel que en él cree, ¿quiénes son?
hijitos míos. Es la misma expresión que identifica a los que creen como injertados en Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El cristiano vive pegado a la vid. No es perfecto todavía, pero permanece en la conexión. Su vida depende de la savia que fluye desde Cristo. 3. ¿Cómo se sabe que un cristiano está vivo en Cristo? En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 1 Juan 2:3. El cristiano vive en obediencia intencional, no por obligación, sino por convicción. Obedece aunque no sea su costumbre, y si no lo logra, lo vuelve a intentar, porque ha decidido hacer de la obediencia su nuevo estilo de vida. Hasta que se vuelva natural, la obediencia debe ser intencional. 4. Guardar los mandamientos, no una carga, sino un hábito. Al principio cuesta porque venimos del estado natural donde no teníamos ley ni conciencia. Pero ahora el cristiano vive distinto porque ha sido trasladado del reino de las tinieblas a la luz. Obedecer es como un nuevo idioma. Se aprende con práctica hasta que fluya. La suma de nuestros hábitos determina nuestro estilo de vida. 5. El peligro de la religión fingida. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. No Juan 2. El cristiano verdadero no solo habla de Cristo, vive como Cristo. No es que nunca caiga, es que su intención es andar como Jesús anduvo. 6. La señal de un cristiano maduro. El que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor no es solo sentimiento, es obediencia perfeccionada, es fruto de la permanencia en Cristo. 7. ¿Y cómo andaba Jesús? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí viene la clave profética. Para saber cómo anduvo Jesús, hay que conocer al Jesús del Apocalipsis, no solo al Jesús de Belén, no solo al Jesús que sanaba y predicaba, sino al Jesús glorificado que camina entre las iglesias, Apocalipsis 1, 2 y 18, al Jesús que vive y reina para siempre. 8. Necesitamos conocer todo el Cristo del Génesis, creador, el Cristo del Éxodo, libertador, el Cristo de los profetas, invisible pero presente, el Cristo de los evangelios, encarnado y crucificado, el Cristo del Apocalipsis, Rey glorificado. Cuando conoces al Cristo glorificado, el resto de los Cristos de la Biblia te resultan familiares. Conclusión. El camino al campeonato. Hoy estás en entrenamiento. Estás siendo formado para la Copa Eterna. El Mundial vendrá. Cuando Cristo venga, veremos si nos preparamos. Mientras tanto, vive como vivió Cristo, en comunión diaria, en obediencia progresiva, en victoria espiritual sostenida. Procedemos con la segunda parte de esta pregunta a partir del versículo 7 en adelante. ¿O deseas convertir este guión en video narrado, PowerPoint, infografía o contenido gráfico para redes? Estoy listo para avanzar, hermano José. Seguimos trabajando con la segunda parte a partir del versículo 7 en adelante. Ahora que sabemos que somos cristianos a pesar de que seguimos en lapsos de nuestra vida separados de Cristo, pero en otros lapsos el Espíritu Santo nos redarguye y nos devuelve al redil, cual hijos pródigos. La puerta del redil siempre estará abierta, ya sea para que salgamos o para que regresemos. Lo lindo del cristianismo es que no es obligatorio. Por eso, el cristiano, de parte de Dios, tiene un nuevo mandamiento. ¿Y por qué nuevo? Porque el hombre natural no tenía mandamientos. El mandamiento del hombre natural era el mismo, hacía como le daba la gana. Pero ahora el hombre que está camino a lo espiritual necesita una guía, necesita una regla de conducta para mantenerse conectado sin salirse del camino.
versículo 7 en adelante de Primera de Juan. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz odia a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En esta primera parte nos dice una vez más que la evidencia para medir tu crecimiento espiritual está en cómo tratas a los que están al mismo nivel horizontal. Tu relación horizontal está determinada por tu relación vertical. Verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y una vez más nos recuerda que estamos en un proceso de limpieza continua. Vuestros pecados os han sido perdonados. Observen, no se le ocurra pensar que el pecado que cometerás mañana, cuando te separes de Cristo mañana, ya te fue perdonado. No, el pecado de ayer, el de hoy, son los que pasaron por ese proceso de limpieza, pero el de mañana necesita pasar por ese proceso de limpieza. Y por eso la santificación es un proceso continuo. La casa se ensucia todos los días, aunque no vivas en ella. Por eso, tu cuerpo necesita limpieza continua. Dice el siguiente versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los celos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es el mensaje que quiero mandarles. Y concluyo con lo que dice el versículo 26 de este mismo capítulo. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción de vosotros que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo él
que hace justicia es nacido de él. Este es el sello de las dos preguntas que hoy nos ocupan. Ahora puedes vivir con esperanza venciendo al dragón interior. Bendiciones. Hay un mensaje en este tema. Hay una tercera parte hay una tercera parte que no te ha dicho. Y se menciona en la primera de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3 y el versículo 6, con la que se sella la santificación del cristiano verdadero. De ello, de este, veremos en la próxima sesión bajo el título Hijos de Dios. Muy bien, nos estamos gozando. Yo me estoy gozando. ¿Y usted? Déjeme saber si se está gozando conmigo.
Amén, hermano José. Has planteado con profundidad, pasión y claridad la segunda parte de la gran pregunta. ¿Cómo vive el cristiano si aún sigue siendo pecador? Ahora nos adentramos en el versículo 7 en adelante de 1 Juan 2, donde se introduce un nuevo mandamiento que guía la conducta del creyente regenerado, ya no bajo su criterio natural, sino conforme al carácter de Cristo. Aquí te presento el guión estructurado para la segunda parte del tema, listo para ser utilizado en video, predicación o presentación, manteniendo la pedagogía del método MCAJJ y el estilo del segmento La Biblia al día. ¿Cómo vive el cristiano si aún sigue siendo pecador? 1 Juan 2, 7, 11. La evidencia del cristiano es el amor como mandamiento nuevo. Introducción. Un nuevo mandamiento da un nuevo camino. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Juan introduce una paradoja pedagógica. No es nuevo porque ya existía desde el principio, pero es nuevo en su aplicación porque ahora lo podemos vivir al estilo de Cristo. El mandamiento antiguo visto a la luz nueva. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. El amor ahora brilla en medio de las tinieblas. El cristiano ya no está en la oscuridad natural, ahora vive bajo la luz de la revelación. El amor no es una emoción, es una decisión, un principio, un mandato. 2. La prueba definitiva de la conexión con Dios. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Aquí se expone al cristiano mentiroso. Dice andar en luz, pero odia, critica, desprecia, excluye. Juan no deja espacio a dudas. Odio, tinieblas. Amor, luz verdadera, la luz que hace camino. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Amar no es una teoría, es un camino de vida. Cuando amas a tu hermano, no tropiezas. La vida cristiana no se resume en no pecar, sino en permanecer en amor. El peligro de vivir en tinieblas, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Aquí se describe al cristiano desconectado. Anda pero sin dirección. Camina pero ciego. Tiene ojos pero no ve el camino de Cristo. El que no ama, aunque se diga cristiano, está espiritualmente perdido. 5. La vida cristiana no se impone, se elige. Dios no nos obliga a quedarnos en el redil. La puerta siempre está abierta para entrar o salir. Lo maravilloso es que también está abierta para regresar. La historia del cristiano es la historia del hijo pródigo. Salimos, caemos, pero el Padre nunca cierra la puerta. 6. ¿Por qué nuevo este mandamiento? Porque el hombre natural no tenía mandamientos. Su regla era, haz lo que quieras. Pero ahora, el cristiano en camino a la madurez necesita una norma de conducta. Esa norma es el amor de Cristo, que guía, regula y protege, no para controlarte, sino para mantenerte conectado sin desviarte. 7. Adelanto de la tercera parte. 1 Juan 3, vers 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Esta será la tercera dimensión del tema. Hijos de Dios, la evidencia de una vida santificada. Allí exploraremos cómo la santificación auténtica no es perfección humana, sino permanencia en Cristo, hasta que su carácter sea formado en nosotros. Cierre frase clave del tema. No soy cristiano porque no peco. Soy cristiano porque cuando peco, corro de vuelta a Cristo. Procedemos ahora con el guión para la tercera parte, hermano José, titulada Hijos de Dios, basada en 1 Juan 3, 6. ¿Deseas que prepare también este contenido en formato visual, láminas, video, Prezi para la serie Feliz para Siempre? Estoy contigo para completarlo a nivel profesional y espiritual. Es que de ninguna manera, profe, podemos cerrar este programa con estas dos preguntas sin explicar qué es un hijo de Dios. A veces confundimos el ser cristiano con el ser hijo de Dios. Y esto me recuerda la diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Una persona honesta no roba, pero una persona íntegra
vive una vida transparente. Una persona íntegra no permite que por su mente hagan caza las maquinaciones. Una persona íntegra no tiene espacio para desviaciones, ni por pequeña que sean. Estoy convencido de la gran necesidad de ser hijos de Dios. Es más importante que ser cristiano. He encontrado a muchas personas que sin estar registradas en ninguna iglesia son hijos de Dios. Su vida es íntegra. Por eso debo recordar que aún los que no profesan el cristianismo tienen acceso al cielo. Basta con reconocer que son hijos de Dios. A veces vemos a Dios como que Él tiene solo un grupito. Y se nos olvida que el versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo. Versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Juan en adelante. Leo hasta el versículo 6, que es el que nos ocupa. Hijos de Dios. Definición de hijos de Dios. Mirad cuál amor os ha dado el Padre, para que sean llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, dice el 7, nadie os engañe. El que hace justicia justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, dice el 10, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Verso 11. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida
porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, que también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. En esto conocemos que somos de verdad, de la verdad, y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque por el Espíritu que nos ha dado. Esta es la definición más completa que encuentro en la Biblia de lo que tú y yo necesitamos ser. No que ya lo seamos. Observa, según la definición de hijo de Dios, nos falta mucho. Pero qué bueno que reconocemos que nos falta mucho, porque este es el primer paso necesario para alcanzarlo. Qué lindo. Es uno de los pasajes más bellos de toda la Biblia. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de dejar de ser cristianos y convertirnos en hijos de Dios. Adelante, profe. Amén, hermano José. Qué cierre tan profundo, conmovedor y necesario para esta transmisión de la Biblia al día en la serie madre Feliz para siempre. Has guiado al oyente con claridad desde una reflexión teológica hasta una aplicación vivencial. La diferencia entre ser cristiano y ser verdaderamente hijo de Dios. Permíteme ayudarte a redactar el cierre del programa en forma de guión hablado con base en lo que expresaste para que quede listo para grabación o uso en video. Cierre del programa. De cristianos a hijos de Dios. Transmisión de la Biblia al día, serie Feliz para siempre. Narrador o hermano José. Hoy hemos trabajado dos preguntas fundamentales. 1. ¿Por qué seguimos pecando si somos cristianos?
2. ¿Cómo vive el cristiano si aún sigue siendo pecador? Pero al cerrar estas preguntas, el Espíritu nos ha guiado a una tercera reflexión que no podemos ignorar. ¿Es lo mismo ser cristiano que ser hijo de Dios? La respuesta, mis hermanos, es que no siempre lo es, porque ser cristiano puede ser un rótulo, una etiqueta, una membresía, pero ser hijo de Dios es una forma de vivir. Es una vida en integridad, en comunión, en amor y en obediencia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan 3. Ser hijo de Dios no depende de una afiliación eclesiástica, sino de una relación íntima, constante y sincera con Jesús. Y muchos que no llevan un carnet de iglesia sí llevan el ADN divino en su corazón, porque sus vidas son limpias, sinceras y marcadas por el amor al prójimo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ser honesto y ser íntegro? El honesto no roba, pero el íntegro ni siquiera planea robar. El íntegro no tolera sombra en su conciencia. Así son los hijos de Dios. La Biblia no nos llama solamente a tener una religión, nos llama a permanecer en Jesús, a andar como Él anduvo, a amar como Él amó y a vivir como verdaderos hijos del Padre. Y lo mejor es que no se trata de haberlo alcanzado todo. El texto es claro, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso significa que estamos en proceso, estamos en camino. Pero si estamos en Cristo, ya somos sus hijos, y el Espíritu nos guía para llegar a ser lo que aún no somos. Frase de despedida. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de dejar de ser solo cristianos y comenzar a vivir como verdaderos hijos de Dios. Y esa, hermanos, es la verdadera esperanza. Oración final, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias porque tu palabra ha iluminado nuestra mente y ha tocado nuestro corazón. Gracias porque en Jesús no solo somos salvos, sino adoptados como hijos tuyos. Perdónanos si hemos vivido como cristianos de nombre y no como hijos de verdad. Hoy queremos comenzar una nueva etapa, una vida guiada por tu Espíritu, marcada por tu amor y sostenida por tu gracia. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador y Abogado. Amén. ¿Te gustaría que convierta este contenido en video o presentación Prezi PowerPoint para el cierre oficial del programa y su difusión por redes? También puedo armar el libreto técnico completo para la edición audiovisual. ¿Avanzamos con ese paso? Llegamos al final de lo que es el detrás de cámara de esta presentación para mañana a las 5 de la mañana. Amigos, lo que falta es la edición, pero no voy a ocupar más de su tiempo en los detalles que hacen falta. Con la oración que hemos tenido, solo nos resta recordarles que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Recuerda, mañana a las 5 de la mañana tenemos una cita. Bendiciones. Hasta luego, hermana Rosa.
Ahora sí, profe, vamos a trabajar con con el el guión guión para el PowerPoint para Prezi.com. Esta presentación debe tener no más de 4 láminas por cada parte presentada, para un total máximo de 16 láminas. El promedio estaría entre 12 a 14, máximo 16. Adelante con el guión para la elaboración de la presentación en PowerPoint.